Vamos a seguir recorriendo la provincia y siempre hablamos de todo un poco en nuestro programa, así como esta semana vamos a estar reiterando y compartiendo un informe que emitíamos en Strober, ¿no? Hablando de una vieja locomotora y demás, informe que lo vamos a estar viendo en la jornada de mañana. Y así también, ¿no? Porque en este tramo, el último tramo del 2020, se ha hablado mucho acerca de la reactivación del ferrocarril, pero sobre todo hay mucha gente que viene trabajando. Usted recordará, hace 3 años atrás estuvimos en el Ferrocarril Club de Villa Elisa, bueno, dialogando con la gente que está trabajando en este sector, y ahora vamos a establecer contacto con la gente del Ferro Club de Concepción del Uruguay, de la histórica, este ramal muy importante, ¿no? Es famoso tren que recorría Concepción del Uruguay, Paraná, que atravesaba por todas las localidades de la región centro de la provincia, incluso hay algunas estaciones que ya quedaron, pueblos como Andrade, por ejemplo, que han quedado ya perdidos, algunos lugares que el ferrocarril les dio vida en su momento, pero es un ramal muy importante y muy histórico también. Pero este Ferro Club cumplió años este fin de semana, estuvieron cumpliendo 4 años. Vamos a tener el diálogo vía Zoom con el señor Fabio Ferreira, el ex ferroviario y justamente presidente del Ferro Club. Fabio, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo anda usted? Hola, buenas tardes, Walter, ¿cómo te va? Es un gusto saludarte y saludar a todos los que nos están viendo en este momento. Bueno, un saludo muy grande de acá de Concepción. ¿Cómo se extraña el ferrocarril, no? Qué punto importante Concepción del Uruguay en su momento cuando el famoso Fiat, ¿no? Recorría toda la localidad de centro para llegar a muy cerca de aquí de la ciudad de Crespo, ¿no? Como era ese recorrido histórico, ¿no? Paraná-Concepción. Sí, la verdad que de recordarlo ya a uno que, o sea, en el caso mío siempre viví todo lo relacionado al ferrocarril desde que soy bebé, ¿no es cierto?, de que nací, porque soy, o sea, tercera generación de ferroviarios. Ah, muy bien. Y entonces, ver todo lo que era el ferrocarril, cómo se trabajaba, ver los pueblos, las ciudades que unía el tren, lo que transportaba, y hoy ver nada, o sea, es un dolor muy grande, muy grande. Es una verdadera pena lo que ha pasado con lo que fue el ferrocarril. Bien, bueno, esto se lleva en la sangre, Fabio. Ahí estamos viendo la página de usted de Ferro Club Concepción del Uruguay. Bueno, estuvieron realizando distintos trabajos también. Bueno, cumplieron 4 años. Bueno, cuénteme cómo se formó todo esto y además esa idea de varios ex ferroviarios, el solo hecho de decir, vamos a hacer esto porque amamos las vías, ¿no? Sí, esto comenzó por una convocatoria de un amigo, Juan Navarret, justamente al ver que a la estación de Concepción del Uruguay llegaron los muchachos del Ferroclub de Villa Elisa con una zorrita, un trencito, un camioncito de vía que habían entrado hasta Concepción. Y entonces él hizo una convocatoria por los medios de prensa y a esa reunión fueron 5 personas, en las cuales yo no estaba porque justamente yo trabajaba de noche y no pude ir a esa convocatoria. Sí fue mi hijo, que es uno de los más seguidores, ¿no es cierto?, que tenemos y que nos va empujando continuamente para hacer las cosas. Entonces ahí pusimos la fecha de fundación del Ferroclub, de esa primera reunión en el andén de la estación. Bueno. Hoy en día al Ferroclub lo compone gente que está siempre interesada en el regreso del tren, que quiere proteger todo lo que es lo que quedó del ferrocarril para que no se lo roben más, para que no lo lleven más. Hay jóvenes con muchas ganas de trabajar y eso es lo llamativo y lo que a uno lo impulsa a seguir trabajando, a hacer esto, porque hay muchos jóvenes con ganas de que vuelva el tren, de ver el tren, que nunca lo han visto. Y bueno, siempre cuando nos ponemos a hablar nos escuchan con los ojos grandes porque no se explican de todo lo que había que no quedó nada, ¿no es cierto? Claro, sí, no, sin duda, sin duda. Y a mí lo que me llama la atención es todas las estructuras. Justamente el fin de semana estuvo recorriendo este ferrocarril que unía la ciudad de Crespo con Diamante, cruzando por Strobel y demás. Los puentes gigantescos que han quedado tapados por arboleda, que uno realmente se pone a pensar y se pone a ver, a reflexionar, el decir,
cuánta plata invertida que está perdida entre los campos, ¿no? Cuánto trabajo, cuánto tiempo estuvieron trabajando aquellos ingleses para, obviamente, que nosotros hoy lo tengamos perdido, cosas que no se entienden muchas veces, ¿no? Y si te pones a mirar bien los puentes, esos puentes grandes, gigantescos que decís vos, que acá también los hay, la mayoría son hechos con remache. En ese entonces, cuando estaban los ingleses, eran hechos a remaches. No había tornillos todavía y tuerca. Así que cuando vayas a uno de esos puentes grandes, presta atención que son remaches. No, sin duda, ¿no? Y los cuántos puentes que hay en la provincia y cuántas vías perdidas entre medio de Yamonte, porque han crecido árboles directamente, a veces entre medio de los rieles. Bueno, le voy a preguntar, Fabio, nosotros estamos viendo lindas imágenes también ilustrado, cuántos recuerdos que nos trae las viejas estaciones, ¿no? De tantos lugares, porque era el punto de encuentro. Pero queremos consultarle, bueno, ¿cuál es el trabajo que ustedes están realizando? ¿Hay paseos en zorra o no? No, acá nosotros no tenemos eso porque realmente no nos han dejado nada. No nos han dejado casi nada. O sea, todo lo que es el patrimonio del ferrocarril, se robaron todo. Vamos a ser sinceros, se robaron todo. Ahora recuperamos una plataforma que en su momento era un acoplado que llevaban los muchachos que arreglaban las vías, que llevaban atrás de su zorra, y bueno, recuperamos eso y en estos días vamos a empezar a trabajar en ella, pero a modo de exhibición, más que nada, de tenerla ahí con nosotros y que no se siga rompiendo. Claro. Después tenemos, sí, las viejas locomotoras a vapor, que bueno, eso hay que acomodar, hay que pintar, pero bueno, son trabajos que sale mucho dinero y en este momento nosotros no lo tenemos. Sin duda, porque es todo a pulmón, es todo por amor a todo lo que están haciendo. Es todo a pulmón, todo a pulmón. Es más, a veces pintamos algo y a la pintura la ponemos nosotros, o sea, no tenemos nada de nadie. En la estación de Concepción voy a hacer... Lo que estás viendo, ese mástil lo pintamos, lo acomodamos nosotros, todo con dinero que pusimos entre nosotros, ¿no es cierto? Fabio, voy a ser curioso, ¿qué hay en la estación de Concepción del Uruguay? ¿Hay algún centro cultural? ¿Hay algo que ha recuperado el municipio, como en algunos lugares de la provincia, o simplemente está todo abandonado? No, acá en la estación de Concepción del Uruguay hay oficinas de la municipalidad, todo lo que es acción social de la municipalidad. Hace una cuestión de 2 o 3 meses han ocupado la estación. Museo ferroviario no hay, por eso nuestra intención y nuestras ganas, aparte de que regrese el tren, es tener nuestro museo ferroviario, que Concepción del Uruguay tenga su museo ferroviario. Claro. Es una vergüenza que en Concepción no haya un museo ferroviario. Es una paradoja, porque justamente a Concepción del Uruguay la llaman la histórica por la cantidad de historia, de museos, y bueno, no hay un museo ferroviario. Bueno, es lo que se busca, ¿no? Y obviamente hay mucho run, como quien dice, con este tema de la vuelta del tren por estos lugares, no sé, para ese lado de la provincia, ¿no? Pero sobre todo los trayectos, los tramos cortos y demás. ¿Cuál es el estado de las vías para esos lugares? Y las vías, yo siempre digo una cosa, nuestros viejos siempre trataron de hacer las cosas bien para que queden para siempre, para todos nosotros, ¿no es cierto? Y a pesar de que es una vía un trazado muy viejo, no está en tan malas condiciones como muchos piensan. O sea, necesita trabajo, pero es operativa, está operativa, con trabajo es operativa, por supuesto que sí. Claro. Bueno, ¿en qué parte trabajaba usted, Fabio, cuando allá por el 94, 95, creo que fue la última vez allá del ferrocarril, ¿no? Claro, yo empecé, yo soy de Basavilbaso, empecé trabajando en Basavilbaso, en la estación de Basavilbaso. Después, en el año 89, pedí traslado a Concepción del Uruguay y estuve hasta el 93. En el 93... el 20 de mayo del 93 me llega el telegrama de despido.
Qué bárbaro, ¿eh? ¿Cuántas personas? Porque cuántas personas se deben sentir identificados con lo que usted nos está diciendo en este momento, ¿no? Y viene de una ciudad que es, bueno, la capital del riel, ¿no? Basavilbaso, que tenía un movimiento importante de máquinas. Recuerdo cuando venía el Gran Capitán a ese lugar, que era una de las paradas más largas que tenía en esa zona. Era un mundo de gente Basavilbaso, ¿no? Usted lo debe recordar muy bien y seguramente Sí, muchos se deben tener trabajaba las recuerdo. 24 horas del día. Sin duda. En la estación se trabajaba a las 24, no solamente en la estación, en los galpones de arreglo de máquinas, de vagones, Ujú. se trabajaba todo el día, todo el día. Siempre cuento yo cuando tenemos reuniones del Ferroclub y por ahí se da para contar cosas del ferrocarril, ¿no es cierto? Sí, De lo sí. que era. Eh, Recuerdo que, como ser en la semana que yo entraba a las 4 de la mañana, eh, era una cosa que entrabas y empezabas a trabajar desde las 4 de la mañana porque era el momento que llegaban los trenes de pasajeros, llegaba el tren de pasajeros que se dividía, el que iba a Concordia y el que iba a Paraná, Ujú. y el coche FIA que venía para Concepción. Claro. Y en ese entonces todavía llegaban sacas de correspondencia, ¿no es cierto?, del correo, Sí, 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 sí. cosa que hoy ya no existe más, eso. Y había que amontonar de un lado lo que iba para el oeste, que viene a ser el tren de pasajeros de Paraná, lo que iba al norte, que era Concordia, y lo que venía para Concepción, y lo que quedaba en Basavilbaso. Eh, Hmm. o sea que desde que entraba ya había trabajo. Sí, no, 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 sin duda, un movimiento importante. Siempre uno recuerda, ¿no? Esos viejos relojes, también las imágenes de la Virgen y otros tantos, cada estación tenía lo suyo, ¿no? Era pintoresco por Sí, todo esto y que vaya a sí. saber a dónde fue a parar todo esto. Y algunas estaciones Y que vamos a decir la verdad se mantienen de una manera increíble. Uno puede observar en esta zona una de las más antiguas de Tesanos Pinto, que quizás usted ha pasado por este lugar también, sí, esa sí, sí, he forma recorrido, que, sí. los años que tiene todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y acá yo puedo contar una historia de la estación de Concepción del Uruguay. Si querés te la cuento A ver. con el reloj. ¿Qué pasó con el reloj? Ajá. Era un reloj de aproximadamente, eh, no quiero mentir, pero debe haber tenido fácil 1 metro de largo Opa. por eh, 50 centímetros o un poco más de ancho, con doble péndulo. Se daba cuerda con dos llaves. Ujú. Eh, y bueno, cuando todo empezó, que ya en Basavilbaso y en toda la zona empezaban a echar gente, yo en ese entonces estaba de auxiliar, hacía la suplencia de auxiliar de estación, llega una orden de que había que embalar el reloj, mandan un cajón ya preparado para embalar el reloj, y enviarlo a Concordia a nombre de un jefe, en ese momento un jefe muy alto del ferrocarril que estaba en Concordia. Ujú. Entonces, a cambio, mandaron un reloj chiquito así. Claro. eh, no me acuerdo si andaba o no, pero bueno, ponele que andaba. Y se llevaron ese reloj grande que después, con el correr de los años, nos enteramos, o me enteré, que está en la casa de ese jefe de estación una estancia. Ah, muy bien. O sea que está bien guardado, quizás se fue por ese motivo, ¿no? De Sí, sí, preservarlo sí, sí. bien, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, y esa es la historia del reloj, pero como esa, tantas cosas, ¿no es Claro. cierto? La ausencia del Estado, Ujú. y a veces por tomar decisiones tan apresuradas como fue el ferrocarril, que bueno, eso da para mucho de conversación, ¿no es Sí, cierto? no, sin duda. Eh, Fabio, lo bueno que hay gente joven y que hay, como le decía anteriormente, bueno, muchos comentarios acerca de la vuelta. Ojalá que esto sea así. Hay mucho que trabajar en las vías. Justamente nosotros hablábamos hace muy poco con respecto a este tema, ¿no? Porque fíjese que hay vías donde han asfaltado arriba, más en esta zona, hay alambrado entre medio de las vías, hay faltantes en algunos sectores, en algunos casos, y sobre todo lleva mantenimiento para que no ocurra, no sé si tendrá que ver o no, pero todo este tema del buen mantenimiento, ¿no? Por las descarrilamiento de los vagones y demás, que pasó hace muy poco ahí en el ramal cerca de Basavilbaso, si mal no recuerdo. sí, sí, estuvimos ahí.
vimos cómo habían descarrilado esos vagones. ¿Y por qué se Justo fue en produce ese eso, día que Fabio? hacía... ¿Cómo? ¿Por qué se produce el descarrilamiento? ¿Por el Ese mal día, mantenimiento o por qué? bueno, son factores, claro, sí, sí. Una puede ser el mal mantenimiento de la vía, Ujú. cosa que están trabajando, pero bueno, es un trecho de vía muy larga hasta el norte y seguramente el personal no alcanza para trabajar en todos los trayectos como había antes, Ujú. que cada estación, cada delegación tenía su cuadrilla y todos los días patrullaban la vía. Claro. Una esa, y ese día del último descarrilamiento en Basavilbaso, bueno, justo coincidió que pudimos verlo, fue el día de mucho calor, y las vías tienen ese problema que cuando hace mucho calor dilatan y bueno, ahí se complementan el mal mantenimiento y la dilatación del hierro, del material, hace que pasen esas cosas. Bien. Bueno, qué mejor palabra y todo esto de un ex ferroviario, ¿no? Que seguramente muchos tienen sus historias y sus anécdotas. Pero bueno, nosotros queremos rescatar lo que ustedes están haciendo, ponerlo en valor también para que en otros lugares de la provincia, sé que en la zona centro, en Rosario del Tal, habían hecho paseos también desde la estación de trenes hasta el viejo puente del ferrocarril sobre el río Gualeguay. Creo que esto se paró por una cuestión de la pandemia, ¿no? Pero seguramente van a continuar. Pero bueno, que estén en contacto, que estén trabajando, porque es una forma de empujar y sobre todo revalorizar por ahí esto que es el ferrocarril, y realmente muchas veces dan pena muchos puentes olvidados, muchos lugares también donde están trabajando, que vi el otro día la gente del municipio de la ciudad de Maciá, justamente en el puente del Obispo. Es un viejo trayecto que unía el tren desde Raíces, que pasaba por Durazno, Guardamonte, Maciá, Gobernador Sola, y creo que hacía empalme para la zona de Gualeguay, ¿no? Sí, Y sí. hay muchos lugares donde están diciendo, bueno, vamos a recondicionar un poco estos trayectos viejos, porque realmente la gente con esto del turismo está buscando lugares de esparcimiento, al aire libre. Pasa que hay ramales que están directamente fuera de servicio, Ujú. como es el caso del que vos estás hablando, o el caso del Villa Elisa Caseros. Sí, Son ramales que están fuera de servicio, que ya el ferrocarril los dio de baja. Entonces, en esos trechos, en esos ramales, podés hacer algo turístico, porque están fuera de claro. servicio. Eh, no es lo mismo con el Concepción del Uruguay, Paraná, que son ramales que están suspendidos momentáneamente por falta Sí, sí, sí. claro, están activos, pero no están fuera de servicio, están esperando Exacto, que se reactive. exacto, exacto, exacto. Son dos casos totalmente distintos. Claro, no, gracias a Dios, este ramal figura activo. Bien. Bueno, Concepción Paraná está activo, eso hay que dejar muy en claro. Gracias a Dios, Ferrocarril, Trenes Argentino, ahora es Trenes Argentino, no lo ha suspendido ni nada. muy No bien. es lo mismo con el ramal Concepción Concordia, Claro. que ese ramal también está fuera de servicio. ¿Cuántos ramales? Uno se pone a pensar en la provincia, cuántos ramales que había en su momento, ¿no? Uno era chico, pero bueno, realmente es increíble la cantidad que hay y los que hay perdido. Fabio, yo le quiero agradecer un montón el contacto. Vamos a seguir comunicados a través de esta vía para conocer los distintos trabajos, y realmente a la gente cuando se le habla del ferrocarril realmente son temas que dan para hablar no 20 minutos ni 30 minutos, sino que para estar hablando una hora y media, ¿no? Porque hay mucho Por supuesto. por contar historias, anécdotas, y sobre todo también hay como algo muy, muy especial con el ferrocarril, por lo menos Sí. para nosotros, para los entrerrianos. Así que le Sí, agradezco un montón. Sí, déjame hacer te voy a decir lo último. sí, 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 por favor. Nosotros para el año que viene, los primeros meses del año que viene, porque ya estamos terminando este año, Ujú. pensamos hacer una convocatoria, una amplia convocatoria, porque yo creo que solos no se puede. Tenemos que unirnos, tratar de unir la mayor cantidad de actores, de gente que quieran sumarse en este pedido para el regreso del tren. Pero ya no pedir, por favor, que regrese el tren. El tren tiene que regresar. El tren une pueblos, une ciudades. Entonces, no podemos sacar más a la gente el tiempo de poder transportar en tren, de poder pasear en tren. Es algo que estamos pensando y en los próximos meses lo vamos a hacer.
Muy bien. Bueno, Fabio, vamos a seguir comunicados para seguir hablando de este tema, ¿eh? Que tenga buena semana y buenos saludos para toda esta linda gente que está trabajando en algo muy, muy lindo para todos, ¿eh? Que siga bien. Gracias, gracias igualmente, Walter, para vos y toda tu audiencia. Muy Que bien. tengan muy buenas tardes. El Ferroclub de Concepción del Uruguay también tenía su espacio aquí en las tardes de Canal 6 Entre Ríos Televisión. Bueno, vamos a seguir hablando muy de cerca de este tema.